Jesús está vivo. Programa de oración y evangelización proclamando a Jesús vivo y resucitado en medio de su pueblo. Jesús está vivo. Muy buenos días, queridos hermanos. Este programa dominical, Jesús está vivo, es lo que celebramos en domingo, la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. Cada domingo lo celebramos, por eso domingo, Día del Señor. Y aquí estamos en este programa de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, que es un oasis, un remanso de paz para anunciar a un Cristo Jesús vivo, resucitado, que continúa entre nosotros con su mensaje de salvación. Buenos días, hermana Violeta. Buenos días, hermano Luis, y a todos esos amigos televidentes que nos siguen cada domingo. Hoy tendremos un programa súper interesante para cada uno de ustedes. Tendremos, como siempre, la proclamación del Santo Evangelio correspondiente al domingo de hoy. Tendremos un conversatorio muy bonito, ya que este mes es el mes del Rosario y estaremos hablando del Santo Rosario, de esa corona de rosas para nuestra Virgen. Tendremos maravillosos videos musicales, también tendremos nuestra sección de oración. Así que no te pierdas ni un momento de este contenido preparado especialmente para ustedes. Vamos a iniciar de inmediato con un hermoso video musical que nos habla sobre la fe. Disfrútenlo. Señorita, disculpe, ¿qué hora es el concierto? En 2 horas. Ok, gracias. Para Dios todo es posible si yo tengo fe. Solo con fe hay vida. Solo con fe hay gozo. La felicidad está en Dios, es mi alegría, aunque tenga dolor. Y en mis noches tan oscuras, cuando siento que no hay fuerzas, mi energía es Jesús. Él nos dijo, tengan fe, no moriremos si hay fe, la vida es fe. Es tener fe. Busca la fe en ti mismo. Busca la fe en todos. Abre el corazón al Señor. Si está contigo, no existe el temor. Cuando estoy decepcionado de mí mismo, de mi gente, mi refugio es Jesús. Él nos dijo, tengan fe, no moriremos si hay fe. La vida es fe, fe. Tengan fe.
es tener fe. Todo con fe lo puedo, todo con fe lo alcanzo, y nada es imposible para Dios si yo tengo fe. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 17, del versículo 5 al 10, y lo leemos y lo proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Supongan que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: enseguida ven y ponte a la mesa? No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo. Después comerás y beberás tú. ¿Tenéis que estar agradecido al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Hermano, el tema de este 27º domingo del tiempo ordinario es la fe. Y en este domingo el Señor nos presenta primero una lectura del libro de profecía de Habacuc o Habacuc. Habacuc era un hombre de fe, pero él veía a su alrededor tanta desigualdad social, tanta corrupción, tanta violencia, tanto robo, tanto secuestro, lo mismo que estamos viendo en este país y en esta sociedad. Y Habacuc le dice al Señor: ¿a quién yo clamaré? ¿A quién yo le clamaré ante esa situación? Y el Señor le respondió: mira, observa y graba en una tablilla esta visión. Y al final, lo que el Señor le dice es: el justo vivirá por su fe. Real y efectivamente, hermano, nosotros hemos visitado muchos hogares en estos años de vida que tenemos, sobre todo en los últimos 30 años. Y siempre que vamos a una casa, tratamos de buscar y de ver qué embellece nuestra casa, nuestro hogar, nuestro apartamento. Y en algunos hogares hay grabado: Dios bendiga nuestra casa. Y rara vez uno encuentra un letrero como aquel que el Señor le dice a Habacuc: grábalo en una tablilla, el justo vivirá por su fe. Frente a esta situación que estamos viviendo y la que nos amenazan, se hace necesario, hermano, que nosotros tratemos de aumentar nuestra fe. San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, no le dice a Timoteo: pon un letrero, graba
en una tablilla y ponlo en el frente de tu casa, tal o cual letrero. Pero le dice, reaviva los dones o el don que Dios te ha dado. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque cuando se impone la mano, ya sea a un diácono o a un sacerdote, se le está reavivando el don que Dios le ha dado, que es el de proclamar la palabra de Dios. Yo también necesito reavivar mi fe y el don que Dios me ha dado como profesional, como predicador, como siervo de Cristo vivo. Y San Pablo, que ayer se lo dijo a Timoteo, hoy se lo repite y hoy también te lo dice a ti y sobre todo a mí, nos invita a que reavivamos el don que de Dios hemos recibido. ¿Por qué? Porque Dios no nos da un espíritu de cobarde. El don que Dios nos da es a través del Espíritu Santo. Y cuando el sacerdote impuso las manos y me hizo la señal de la cruz al momento del bautismo, yo estaba recibiendo un don a través del Espíritu Santo. Y ya al final también San Pablo le dice a Timoteo, vive con fe y amor. En pocas palabras le está diciendo, vive con fe y vive con Dios, porque Dios, como dice el Evangelio de Juan, es amor. El Evangelio de hoy también nos habla de la fe. Señores, ¿cuántos actos, cuántos hechos, cuántas manifestaciones hubo de hacer Jesús en presencia de los apóstoles? ¿Cuántas cosas vieron aquellos que vieron la manifestación del Espíritu Santo a través del Padre Emiliano? ¿Y cuántas cosas se ven hoy a través de otros sacerdotes que tienen el mismo don y el mismo carisma? Sin embargo, aquellos apóstoles le pidieron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Lo que es, hermano, grave, es lo que mucha gente vive pidiendo hoy en día. Unos piden que el Señor le dé los números para sacarse el loto. Otros van a los centros deportivos y van pidiéndole al Señor que le ayude a sacarse una tripleta. Hay otros que van y juegan el palé y la caraquita pensando también en sacarse. Y el que va a un juego procurando sacarse, hermano, eso no es de hombre de fe. Y por tanto no eres justo, porque el justo es el que vive por su fe. Pero el que va procurando sacarse el premio, eso no es de hombre justo. Eso es de hombre de poca, pero muy poca o ninguna fe. Aquellos hombres, los apóstoles, sí pedían lo que tú y yo, hermano, debemos de pedir. Lo que yo pedí en la madrugada del día 10. Señor, aumenta mi fe y lo que tú prometes en tu palabra, que hoy se cumpla. De que todo el que pide, recibe. De que todo el que busca, encuentra. Y el que toca tu puerta, se abre. Hoy el Señor también nos da otro mensaje hermoso. Cuando nosotros en la vida
hacemos una actividad, nosotros queremos que nos den la gracia. Eso no significa, hermano, que tú no seas grato, porque la gratitud también tiene su valor y tiene su respuesta. ¿Acaso aquellos 9 leprosos que fueron sanados, no solamente no fue uno salvado? ¿Por qué? Porque solamente hubo uno que se devolvió a dar la gracia. Pero hoy el Evangelio también nos dice que porque yo sirva a la iglesia, porque yo esté aquí en este programa, porque yo participe en la feria que va a tener la Casa de Belén, ¿acaso Dios tiene que bajar o Jesús tiene que bajar del cielo a darme la mano y decirme, Lucas, qué bien lo hiciste, te lo agradezco, te doy la gracia? No, hermano, Jesús no tiene que bajar a eso donde mí. Dios no tiene que mandarme a decir tampoco a mí, bendito sea Dios, tú lo hiciste bien, tú estás haciendo crecer mi reino. No, hermano. ¿Y saben por qué? Porque cuando un trabajador hace lo que tiene que hacer por la paga o por el salario que recibe, el empleador no tiene que darle la gracia, sino que ese empleado ha hecho lo que tenía que hacer. Por eso, en el Evangelio de hoy, Jesús le pone una nota. Siempre Jesús hablaba en parábola para que la gente entendiera a través de la explicación que él le daba. Y él decía, si tú tienes un trabajador que se va a trabajar, cuando regresa se pone a hacer esto, lo otro y luego esto, ¿acaso tú tienes que dar la gracia? No, hermano. Él y yo, él como empleado, hizo lo que tenía que hacer, hace lo que tiene que hacer. Y yo, como llamado, a lo mismo que fue llamado Pablo, a lo mismo que fue llamado Timoteo, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué? Llevar el mensaje de salvación a todos y cada uno de ustedes. Y vivir mi fe conforme a mi vida, porque yo no hago nada con vivir la fe y haciendo en mi vida lo contrario. Yo estoy aquí llevando este mensaje, pero entonces en la noche tengo que compartir con unos amigos, me bebo unos tragos, me ajumo y llego a las 2 de la mañana a mi casa. No, hermano, así no se vive la fe. Si se vive de una manera, la fe de una manera y la vida de otra, una de las dos se va a caer. Y yo prefiero, para vivir mi fe, vivir la vida, pero no vivir la vida sin fe. Porque la vida sin fe es una vida rota, tarde o temprano. Al final, Dios nos dice, tú no has hecho más que lo que tenía y lo que debía de hacer. Hermano, este es también el mes del Rosario. Y como mes del Rosario, nosotros tenemos que pedir no solamente a Jesús que nos aumente la fe, sino también pedir la intercesión de la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros ante su Hijo, para que a través del Santo Rosario nosotros aumentemos nuestra fe. Es por ello que nosotros les invitamos a compartir este preciosísimo documental acerca de el Santo Rosario. Que Dios le bendiga. Origen e historia de la devoción del Rosario.
En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires. La Iglesia recomendó rezar el rosario, el cual consistía en recitar los 150 salmos de David, pues era considerada una oración sumamente agradable a Dios y fuente de innumerables gracias para aquellos que la rezaban. Sin embargo, esta recomendación solo la seguían las personas cultas y letradas, pero no la mayoría de los cristianos. Por esto, la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer suplantaran los 150 salmos por 150 Ave Marías, divididas en 15 decenas. A este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen. A finales del siglo XII, Santo Domingo de Guzmán sufría al ver que la gravedad de los pecados de la gente estaba impidiendo la conversión de los albigenses y decidió ir al bosque a rezar. Estuvo en oración 3 días y 3 noches, haciendo penitencias y flagelándose hasta perder el sentido. En ese momento se le apareció la Virgen con 3 ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas duras no era la flagelación, sino el rezo de su salterio. En aquel tiempo, Santo Domingo promovió la devoción del rosario y la gente comenzó a rezarlo con devoción, a vivir cristianamente y a dejar atrás sus malos hábitos. Santo Domingo murió en 1221, después de una vida en la que se dedicó a predicar y a hacer popular la devoción del rosario entre la gente de todas las clases sociales, para el sufragio de las almas del purgatorio, para el triunfo sobre el mal y prosperidad de nuestra Iglesia. Como vemos, el rosario es una herramienta inmensa para acercarnos a Dios. Precisamente cuando terminábamos el segmento anterior, se nos hablaba de que María es intercesora. Y algunos dirán que la Biblia dice que el único mediador solo es Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Cristo es el mediador por excelencia. Pero nosotros no podemos tomar de un modo fundamentalista ese texto, de que solo Cristo es mediador. Indiscutiblemente que Cristo Jesús es el mediador por excelencia. Pero hay medianeros. Nosotros mismos lo somos. Porque Pablo le dice a Timoteo, levanten los brazos y hagan oración, hagan intercesión por todos los hombres, por todos los gobernantes y por muchas causas más. Cuando nosotros hacemos eso, nos convertimos en sacerdotes, en intercesores, puente entre Dios y los hombres. ¿Y qué mejor puente, qué mejor intercesor, qué mejor medianero que la propia Madre de Dios, María Santísima, la Madre de Jesús, que tuvo en su vientre el Hijo de Dios, el Dios que se encarnaba en aquel momento histórico por 9 meses y que le enseñó a orar, lo crió, lo amamantó con su pecho. Por tanto, María es medianera por excelencia. ¿Qué te parece, Violeta? Así mismo, Luis, como usted expresa, el Santo Rosario conmemora los 20 misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, al lado de su Santa Madre María. San Pío V, en su bula de 1569, lo define como el modo piadosísimo de oración y resalta que está al alcance de todos. Consiste el mismo
en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada 10 Ave María y sobre todo ir meditando sobre los misterios y hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Exacto, porque fíjate como veíamos anteriormente que se habla del rosario como un conjunto de rosas, que es lo que se entrega. Pero el nombre original era el Salterio de la Virgen, porque lo que rezaban eran los salmos, los 150 salmos, porque era una manera de orar, entregarse a Dios, pero ¿qué inconveniente tenía el rezar los 150 salmos? Que el salterio originalmente, como se le llama al conjunto de salmos, no estaba ni está a disposición de la clase humilde, del individuo no letrado, porque en aquella época no se disponía de la Biblia de manera impresa. Y también saber leer era una característica que solamente tenían algunos privilegiados. En tanto que repetir de manera armoniosa el rezo del Ave María y del Padre Nuestro sí era y sigue siendo una herramienta a la disposición de todos. Sí, así mismo, Luis, ya que como usted expresaba, en el principio era para las personas letradas, ¿verdad? Entonces, como eso no estaba a disposición de todos y no todos sabían leer, San Pío resalta que ya después que lo ponen a la disposición del pueblo es porque todos podemos hacerlo. No importa que sepa leer, que no sepa leer, sino simplemente que se haga con amor, con el corazón y confiando y teniendo esa fe grande en esa intercesión de nuestra Santa Virgen María. Entonces, 150, porque anteriormente lo que teníamos eran 3 grupos de misterios. Sí, al inicio teníamos solamente los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Es Juan Pablo II, en el año 2002, cuando con la encíclica María, los misterios de la Virgen María, que se añaden los misterios luminosos. Entonces, ahora sí, 4 grupos son los que completan esos 200 misterios que tenemos ahora en vez de los 150. 200. Y sería bueno hablar sobre qué nos hablan esos misterios para entender que el rezo del rosario no es una mera repetición sin entender lo que uno está diciendo que se hace, porque hay 2 partes que tiene el rezo del rosario. Sí, tenemos una oración que es la mental y otra oración que es la verbal. Correctamente, en la verbal nosotros repetimos el Ave María, repetimos el Padre Nuestro, repetimos algunas eyaculatorias, pero en la mental, cuando se enuncia el misterio, nosotros tenemos que con la mente trasladarnos a esos misterios que son enunciados y vivirlos como si en este momento estuviésemos siendo parte de ellos. Sí, y si lo hacemos de esa forma, Luis, podemos así transportarnos a esos dolores, a esos momentos, primero de gozo que tuvo nuestra Virgen María, al ella, ¿verdad?, en esos primeros misterios que nos habla del anuncio que el ángel le hizo a ella, fueron unos momentos maravillosos, unos momentos de mucha gracia. Exactamente, por eso ese anuncio es parte precisamente, como tú decías, de los misterios gozosos, porque qué gozo tan grande vivió María, pero también la humanidad. Todos. Los ángeles, arcángeles, querubines estaban atentos cuando el ángel Gabriel anunció a María cuál iba a ser la respuesta de ella, porque María, siendo libre, podía decir que no, que ella no quería eso, porque se estaba exponiendo a persecuciones, hasta la muerte, a perder la propia vida. Sí. Porque de acuerdo a la cultura judía, si una mujer, una doncella, salía encinta de alguien que no era su esposo, en el caso de ella, estaba saliendo encinta, pero José estaba inclinado a darle a ella una carta de divorcio, repudio, porque entendía que el hijo no era de él. claro. Y entonces, ¿cuál era la consecuencia que eso podría acarrearle?
perder la vida. Sí. Y sin embargo, todo el mundo estaba expectante. Cuando digo el mundo, me estoy refiriendo al mundo celestial, porque había llegado el momento, al cabo de tantos siglos de espera, en que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se iba a encarnar y se iba a convertir en el Hijo del Hombre. Entonces, ese Hijo de Hombre ya anunciado en las profecías, que era Dios que se convertía en carne, dependía en este momento de que una mujer dijera que sí, cuando ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Y podemos seguir disfrutando de ese segundo misterio de gozo, en el que nuestra Virgen María visita a su prima Santa Isabel. Precisamente, entonces cuando ella visita a Isabel, porque el propio ángel le dice que María había tenido realmente algo previo a esta situación, que era que su pariente Isabel, ya en la vejez, había quedado encinta, nada más y nada menos que del precursor de Jesús. María coge donde ella con gozo y le visita, y por eso es un misterio también gozoso. Y Isabel le dice esa segunda parte del Ave María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y cómo salta de gozo su niño en el seno. Y esa manifestación del Espíritu Santo, tanto en su vientre como en el vientre de María, cuando los dos bebés se saludan desde el vientre. Así es. Entonces es un misterio gozoso también. Y es una forma de uno ir disfrutando lo que es el rosario. Porque si lo hacemos de una forma monótona, se aburren. Pero si lo disfrutamos y lo vamos así identificándonos con ese gozo de nuestro Señor y de su Madre, la Santa Virgen María, pues lo hacemos de una forma mucho más satisfactoria. Y disfrutamos también este tercer misterio de gozo, que es el nacimiento del Niño Dios. Que nace Jesús, y qué gozo da en María y en la humanidad, en nuestro Padre Dios, que está llevando a cabo lo que había sido anunciado desde antaño por los profetas. El Hijo de Dios se encarna, Dios se hace hombre para la salvación del mundo. Es gozo, es alegría. Entonces nosotros, en el rezo del rosario, como tú decías, en esas dos partes, la verbal y la mental, no podemos única y exclusivamente repetir el Ave María, Dios te salve María, llena eres de... No, eso es importante repetirlo. Y el Padre Nuestro, que también es bíblico. Pero nosotros tenemos que trasladarnos también a la enunciación del misterio y hacer efectiva, real, nuestra participación en el gozo de esos misterios, si es de gozo, en el dolor de ese misterio, si es de dolor, en la luz que me trae, si es de luz, y vivir de una manera mental ese misterio durante toda la ejecución del misterio. Incluso cuando estoy rezando las Ave María, cuando estoy rezando el Padre Nuestro, el Gloria, yo tengo que estar viviendo el momento que representa ese misterio que se está en ese momento rezando, hacerlo partícipe durante todo el rezo del misterio. Es decir, que el rezo del rosario no es exclusivamente rezar únicamente las oraciones que están ahí, sino la parte mental del misterio que se está viviendo en ese momento, de participar también en él. Así entonces ya llegamos a lo que es el cuarto misterio de gozo, que es la presentación del niño en el templo. María, José, cumpliendo su función de judíos que eran, dentro de la ley judía, llevan a Jesús y presentan a su primogénito. Todo primogénito tenía que ser presentado al Señor con una oblación. Los que muchos tenían llevaban becerros, llevaban toros. Los pobres llevaban 2 tórtolas. Jesús, como pobre que nació, participante, siendo parte de una familia pobre, llevaron 2 tórtolas, llevaron 2 pichones, y fue la presentación. Ese es el misterio que se vive en ese momento, de cómo Jesús se incorpora al mundo en una cultura, en un tiempo determinado, y con ese gozo se lleva esa presentación del Niño Dios, junto con la presentación que se hace a nuestros padres del cielo. Muy bien. Y así el quinto misterio de gozo
que podríamos quizá verlo entre gozo y media preocupación de nuestra Virgen, es el niño perdido y hallado en el templo, porque quizás como madre ella se sentía angustiada, o así lo dice en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque después de 3 días de caravana y ella creer que su niño andaba con sus familiares y encontrarse de que el niño no estaba, fue un momento desesperante, me imagino, para ella, pero a la vez cuando lo encuentran se llena de gozo, ya que ahí el niño le confirma a ella, ¿no sabías que debería estar yo en las cosas de mi padre? Así es. El niño, que ya es un jovencito, 12 años, está en una situación que ni es niño, ni es adulto, y entonces podía viajar tanto en la caravana de las mujeres, que viajaba por separado de la caravana de los hombres. Entonces María pensaba que él estaba con José, José pensaba que él estaba con María, y mientras tanto se comunicaban con mensajes los hombres con las mujeres en una caravana que duraba varios días. Y es cuando se enteran con esos mensajes que Jesús no está con ninguno de los dos. Y ahí tienen que devolverse. Bueno. Tienen que devolverse. Y vaya sorpresa cuando lo Vaya encuentran en el sorpresa. templo predicando entre los grandes doctores, este niño. Así es. Y María le reclama, hijo, nos has preocupado, pero tengo que estar entre las cosas de mi padre. Le responde Jesús. Eso es así. Es misterio de gozo, pero adentrándonos ya, como tú dices, a no solo el gozo, sino a la misión que tendría que llevar Que ella a cabo. tenía ya que irse preparando, ¿verdad? De que ya el Señor, el niño, ya iba creciendo y que debería de cumplir eso para lo que el Señor lo tenía destinado. Pero hay otros misterios, además de los gozosos, que también nos llevan a nosotros a adentrarnos, a preocuparnos, a vivir con la misión de Jesús. Sí. Y Entonces, terminando ya con el niño perdido y hallado en el templo del misterio de gozo, nos adentramos a lo que son los misterios luminosos, que es una secuencia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese primer misterio de luz nos habla de lo que es el bautismo del Señor en el Jordán. exacto, es el comienzo ya de la misión de Jesús. Ha quedado atrás ya la niñez, pero en el rezo del rosario nos seguimos adentrando con todo lo que vivió Jesús, la participación también de María, porque indiscutiblemente en los luminosos vamos a ver ahora etapas diferentes, pero de la misión de Jesús, cómo él lleva a cabo su misión, y él comienza esa misión como uno de tantos. Así es. Va humildemente a ser bautizado por Juan en el Jordán. Y ahí hay una epifanía, una manifestación gloriosa de la Trinidad. El Hijo que se bautiza, el Padre que se manifiesta de gozo durante ese bautismo y lo anuncia, y el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús en el momento del bautismo. Y nosotros durante el rezo del rosario tenemos que pensar en la participación de María, de cómo ella educó a Jesús en la ley para que Jesús llegase a este momento ya de ejecución, María cediéndolo, pero participando junto con él en los momentos claves de su misión. Y así como usted expresa, cómo María ya va adentrándose en cada uno de estos misterios, en ese segundo misterio de luz, María tiene una participación protagonista, Estelar. podríamos decir, porque es ahí donde entra lo que es la intercesión de María en la boda de Caná. Precisamente lo que muchos han dicho, algunos, el boche que le echó María A Jesús. Jesús, que le echó Jesús a María, que es un boche que le echa por nosotros y que más que boche está confirmando en nosotros cuán intercesora es María, que intercedió en aquel entonces, pero que sigue intercediendo por nosotros. Se preocupa María por una pareja que va a pasar vergüenza. Así es. Se acabó el vino. Esa es la mejor señal del gran poder que tiene María sobre su Hijo Jesús. Ese Claro. poder de intercesión que tiene. Que es un poder de intercesión en base al amor. Al amor. En base a ese amor mutuo que nos tuvimos cuando estuviste en mi vientre, cuando te amamanté con mi pecho, cuando te enseñé a orar. Y todo el misterio, el propio Jesús durante su misión participa, María estando a su lado. Y en este primer misterio
en que participa María intercediendo. María está intercediendo por una pareja que va a pasar vergüenza, y nosotros, ¿cuánto necesitamos de que María interceda por nosotros para que Jesús tenga un misterio más con nosotros, intercediendo por las necesidades que en el curso de nuestra vida nosotros habremos de tener, para que Jesús haga de nuestras necesidades un misterio más del rezo, de la oración y, por qué no, del Santo Rosario? ¿Cuántas veces que nosotros necesitamos que Jesús interceda, que Jesús obre, y le pedimos a María, como en Caná de Galilea, María, intercede por nosotros ante tu Hijo, que sabe lo que nosotros necesitamos, pero que tu petición de madre es poderosa? Así mismo, y vemos cómo dentro de estos misterios de luz, el Señor viene a hablarnos, ¿verdad?, de lo que es el anuncio del reino de Dios, y nos invita a la conversión en el tercer misterio de luz. Así es, nosotros estamos invitados a abandonar nuestra vida de pecado, que participamos de ella, que somos pecadores, que ya hemos sido salvados por Cristo Jesús, pero dentro de ese camino de salvación y camino de conversión, que es un camino prolongado, con caídas, estamos llamados nosotros a participar de él, a levantarnos de nuestra caída, y para eso precisamos siempre de la intervención de María, ayudándonos en nuestro diario vivir, para que nos ayude ante Jesús, para nosotros poder levantarnos de nuestras caídas. Luego de esta invitación, ¿verdad?, a la conversión, vemos cómo el Señor, dentro de estos misterios, se transfigura. Esa transfiguración que tuvo el Señor por nosotros para podernos redimir. Así es, Jesús, entendiendo que llegaba ya el momento, la cercanía del momento clave de su misión, en que tendría que entregar su vida por nosotros, tiene que dar una manifestación de fe a sus discípulos, reforzar su fe, porque sabe que su fe va a ser probada en ese momento en que él va a ser abucheado, escupido, azotado, crucificado, y tiene que darle una fortaleza, un extra de su fe a ellos, y se va con 3 de sus discípulos, su círculo que podríamos llamar su círculo más cercano, se va, sube al monte y precisamente se transfigura ante ellos. Eso es así. Y cómo dentro de estos misterios también el Señor instituye de forma ya definitiva lo que es la Eucaristía. La Eucaristía, que viene siendo un misterio que momento culminante de la iglesia, porque el propio Jesús manda a celebrar eso hasta que Él vuelva, y que nosotros hacemos, surge como un misterio precisamente del rosario, de los últimos misterios que han sido instituidos, y nosotros tenemos que, cuando contemplamos ese misterio, tenemos que darle gracias a María por habernos dado a Jesús en su vientre, para que Él pudiese ese misterio instituirlo, y nosotros durante el rezo de este rosario agradecemos y vivimos cuanto Jesús nos regala. Es decir, nosotros cuando rezamos el rosario, estamos haciéndolo con oraciones del diario vivir, y algunas objeciones que se ponen al rezo de los misterios del rosario en sí, es que es una oración monótona, repetitiva, y que lo que hacemos es rezar lo mismo y repetir como si fuésemos papagayo una y otra vez las mismas oraciones. Pero yo te diría, Violeta, cuando Lucas te enamoraba a ti, ¿no te repetía él lo mismo? Sí, y yo feliz. Y te llamaba por teléfono y duraban horas y horas y horas diciéndose lo mismo. ¿Cuánto te quiero? Y todavía hoy tiene él que repetírtelo. Y 2 enamorados, cuando están en su época de que comienza la época del amor, en que se van enamorando, es en base a repetirnos cuánto nos amamos, cuánto nos queremos. Y precisamente nosotros en nuestro amor con María, María en el amor con nosotros en nuestro amor con Jesús, Jesús en el amor que nos tiene, tenemos que repetirnos las mismas palabras
una y otra y otra y otra vez y no cansarnos de repetirnosla. Entonces precisamente eso es el rosario, porque eso es el amor, eso es repetirnos las mismas cosas. Lo que sí es que tenemos, claro está, que estar consciente de cuando repetimos esas palabras, repetirlas de una manera consciente. No vale un Padre Nuestro, no vale un Ave María que se repita como si fuese una carretilla. Eso hay que aceptarlo, no vale. Usted tiene que repetir el Padre Nuestro de una manera especial. Usted tiene que repetir el Ave María de una manera especial, haciendo una pausa en cada frase de esa oración, viviéndola, haciéndola efectiva. Más vale un Padre Nuestro bien dicho, bien vivido, sintiéndolo, que 1000 Padre Nuestros como si fuesen carretilla. Más vale un Ave María sintiéndola, viviéndola, que 75.000 Ave María simple y sencillamente como si fuesen carretilla. Pero eso va a depender de nosotros, va a depender de ti y de mí, amigo que me oyes, de ti, Violeta, de mí, si nosotros nos adentramos y hacemos nuestras esas oraciones que son bíblicas, porque el Ave María es bíblico, consiste en 3 partes. Una parte que es lo que el ángel le dice a María cuando le saluda: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. La segunda parte es lo que le dice Isabel a María cuando se encuentran. Y la tercera parte es lo que nosotros como iglesia en 20 siglos, ya en el siglo XXI que nos encontramos, en 20 siglos de iglesia le hemos dicho siempre a Jesús, le hemos dicho siempre a María: ruega por nosotros. Entonces, precisamente es una oración bíblica el Ave María, y el Padre Nuestro, ni se diga, lo enseñó Jesús. Eso es así. La oración que Jesús nos enseñó. Y cuando nosotros decimos el Gloria, lo que estamos hablando es precisamente del aspecto trinitario de nuestra oración. De modo, mis hermanos, quisiéramos seguir hablando del rosario. Tendríamos que durar un fin de semana, un mes, un año, un siglo, hablando de lo que María, de lo que el rosario representa para nosotros, pero no es posible. Vamos a finalizar este segmento con una canción. Y esa canción tiene que ver precisamente con nuestra vida de oración. Seguimos. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está
este momento, hermanos, queremos recordarte que nuestra casa de Belén se encuentra abierta para ti las 24 horas del día, que el Santísimo Sacramento del Señor está expuesto, que tienes cualquier momento para que puedas encontrarte cara a cara con el amado. Recordarte o informarte que el próximo sábado y domingo tendremos una feria en nuestra casa, en el patio de nuestra casa de Belén. Estaremos vendiendo diferentes artículos, tanto para el hogar, comestibles, ropas, entre otras cosas. Te invitamos a que nos acompañes para que colabores con esta causa. Y también decirte que si tienes algo y quieres aportarlo, puedes llevarlo a nuestra casa de Belén. En este momento vamos a pedirle a nuestro hermano Lucas Rafael que ore por cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Hoy, Señor, que los discípulos te pedían y te piden que les aumente la fe, también nosotros aquí te pedimos, te rogamos que nos aumente la fe. Por la fe, Abraham tuvo un hijo después de los 90 años. Por fe, Moisés con Samuel pudo librar la batalla y ganarla. Hoy por fe también, Señor, podemos ganar la batalla contra la enfermedad. Depositamos, Señor, nuestra confianza en ti porque creemos en ti. En este momento, Señor, te rogamos que por tu amor y por tu misericordia pase tu mano sanadora por tantos enfermos que en este país y en el mundo entero están viendo y escuchando este programa. Mira, Señor, cuántos son los enfermos de dolor en la columna. Mira cuántos son, Señor, los que no pueden caminar. Hoy te pido, Señor, que lo pongas a caminar para que puedan ir al templo y escuchar tu palabra. Mira cuántos son los que sufren de los oídos, que no pueden oír y quisieran oír tu palabra, Señor. Sánalos, Señor. ¿Cuántos son los que no pueden hablar, Señor? Que quisieran predicar tu palabra y decir hoy, Señor, auméntame la fe. Te ruego, Señor, que hoy tú también los pongas a hablar. Mira cuántos son, Señor, los que tienen tumores de cáncer en la cabeza. ¿Cuántas mujeres tienen cáncer en el pecho, Señor? En este momento te las entrego, Señor, para que tú le pases tu mano sanadora. En aquel tiempo, Señor, aquel policía, aquel guardián, solamente te dijo, tu palabra basta, Señor. Tu palabra es suficiente. En este momento, Señor, basta con tú decir, sana. Quedan sanados como tú le dijiste al ciego de Jericó. Le pusiste, Señor, tierra y saliva en la vista y quedaron sanos. Ahora, Señor, sánalos a todos aquellos que están rogándote que tú los sanes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En este momento vamos a darte gracias, continuar dando gracias por habernos acompañado en esta hora dedicada a la oración, dedicada a nuestro Señor. Y decirte que el rosario es la mejor canción cuando la rezamos con el corazón. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Bendiciones. Amén. Comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de Belén, San Francisco de Macorís, presentaron
Jesús está vivo. Los invitamos a encontrarnos el próximo domingo de 8 a 9 de la mañana por este canal. Gracias por sintonizar. Jesús está vivo.